Pantalla me confirman si es que pueden ver mi presentación. ¿Sí están viendo? Sí, qué buenas tardes. Hola, Dayana, ¿cómo está? Ya, entonces, bueno, vamos a ver este tema que también es súper interesante. Ya hicimos la generación de los túneles de ingeniería con el objetivo de preservar o de garantizar el ancho de banda. Pero claro, siempre estamos supeditados a que en algún momento o por alguna situación, alguno de los enlaces o algunos de los enlaces que componen el túnel de ingeniería tenga algún inconveniente. Entonces aquí la idea es buscar algún mecanismo o alguna tecnología que permita proteger estos enlaces o proteger estos túneles de ingeniería de tráfico. Se cayó. Me parece que se cayó la conexión, déjenme ver. Ahí estamos. Ya. Regresemos nuevamente. Les decía que la desventaja en todo caso de lo que vamos a revisar es que estos túneles de ingeniería, o más bien esta técnica de protección denominada Fast Road, funciona únicamente sobre los túneles que están señalizados por el protocolo RSVP. No funcionan con los túneles señalizados por BGP o por los túneles señalizados por el protocolo LDP. O sea que es una condición que para poder implementar Fast Road necesitamos tener previamente configurado RSVP con un túnel de ingeniería de tráfico. Luego, cuando nos toque revisar el tema de segment routing, ahí vamos a ver que hay una técnica bastante similar a lo que queremos hacer ahora, que se llama TILFA. La ventaja de usar TILFA es que ya en esta tecnología ya no hace falta tener el protocolo de RSVP. O sea, se protege esta tecnología llamada TILFA, protege tanto el tráfico normal como el tráfico que se genera en los túneles de ingeniería de tráfico, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos conversando algunas cositas, ¿no? El tema es que, sobre todo para las aplicaciones del tiempo real, que es normalmente normalmente el uso que se les da a los túneles de ingeniería de tráfico, ¿no? Porque acuérdense que lo que hace básicamente es garantizar una cantidad de ancho de banda, que es el ancho de banda que le configuramos dentro de nuestro túnel de ingeniería. Entonces, si alguno de los enlaces o alguno de los equipos o el camino completo falla, los equipos tienen que buscar en tiempos cercanos a 50 milisegundos, algo bastante similar a como lo hacía el protocolo BFD, si es que se recuerdan. Entonces, con el objetivo de que la pérdida de la información sea mínima, ¿no? Entonces, también por temas de alta disponibilidad. ¿Sí? Si un camino falla o si un túnel falla, pues obviamente lo que necesitamos es que automáticamente la red del proveedor busque un camino alterno para poder enviar el tráfico con la mínima cantidad de datos perdidos o con el mínimo tiempo de indisponibilidad de los enlaces. Eso también es una técnica o un protocolo que está estandarizado. Ahí está el RFC en el que se estandarizó de mayo del 2005, o sea que estamos hablando de que la técnica como tal ya lleva operativa dentro de las redes de los proveedores 20 años, ¿ya? Eh, Vuelvo y repito, sirve únicamente para proteger los LSPs que han sido establecidos usando RSVPTE o que han sido señalizados, establecidos, señalizados o creados, ¿no? Como ustedes quieran llamarlo. Pero lo importante aquí es que necesitamos obligatoriamente tener señalización mediante el protocolo RSVP, ¿ya? Hay dos formas de hacer protección, la protección local y la protección del camino completo, o lo podríamos llamar como protección local y protección global. En el caso de la protección global, protegemos todos los enlaces y los equipos que son parte del túnel de ingeniería de tráfico, ¿ya? A su vez, en la protección local se puede proteger un enlace específico o un conjunto de enlaces específicos, o un nodo o un conjunto de nodos específicos.
En este sentido, de las dos técnicas, la que más recursos computacionales consume, obviamente, es la segunda técnica, ¿no? En la que se protege totalmente el camino, los enlaces, todos los enlaces y todos los equipos que son parte del túnel de ingeniería de tráfico, ¿ya? Entonces, ahora, el tema es que técnicamente es lo que nosotros deberíamos siempre tener, ¿no? Cada vez que creamos un túnel de ingeniería de tráfico, deberíamos siempre pensar en la posibilidad de que este túnel sufra algún inconveniente, alguno de los enlaces o alguno de los nodos del enlace del túnel sufra algún inconveniente. Entonces, siempre hay que pensar en el tema de la protección, con miras en tener alta disponibilidad, ¿no? Si el túnel principal cae, que un túnel de backup en tiempos muy cortos entre a trabajar y el tráfico prácticamente no se pierde, o que la pérdida sea mínima, ¿ya? Pero el problema es que eso también tiene un valor monetario bastante alto, ¿no? Si ya los túneles de ingeniería como tal son de un valor alto, tener un túnel de ingeniería de tráfico con una protección local y le sube el precio, y tener un túnel de ingeniería de tráfico con una protección total o global, obviamente que le sube mucho más el costo. Pero como hemos conversado, siempre lo que tenemos que ver es la parte técnica, ¿no? La parte desde el punto de vista de la ingeniería de la red, qué es lo que le conviene al cliente. Entonces, ya como les había dicho, ya la parte comercial obviamente se encargarán las instancias específicas dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, vamos a ir conversando un poquito sobre cada una de las tres técnicas que hay: la protección de enlaces, la protección de nodos y la protección de caminos. Entonces, el tema es, en el ejemplo está creado ahí un túnel desde el provider Edge 1 hasta el provider Edge 3, pasando por P1 y por P3. Entonces, ¿qué pasa si es que el enlace entre P1 y P3 falla? Si es que el túnel fue creado de manera anunciando o autoanunciándose, lo que podríamos esperar que llegue a pasar es que el protocolo de alguna manera, a través de la señalización del IGP, busque un nuevo camino, ¿ya? Pero los tiempos no van a ser los más adecuados, ¿no? O sea, obviamente esto va a tomar un tiempo, o sea, no es que no se va a conseguir la misma solución que conseguimos utilizando FastRope, ¿ya? Entonces, tenemos un túnel, uno de los enlaces cae o uno de los equipos falla, y RSVP tendrá que volver a señalizar, y para eso obviamente que necesitamos tener una segunda mejor ruta que nos esté dando el protocolo de enrutamiento. Entonces, está asociado o estaría asociado a los tiempos que el protocolo de enrutamiento determine, ¿no? Por dónde es que tiene que volver a enviar el tráfico. Entonces, para resolver esos problemas, se implementa el tema de FastRope. Los tiempos en los que hay convergencia o hay reconvergencia son tiempos cercanos a 50 milisegundos. Ya vamos a ver ahí en el laboratorio que prácticamente es casi que instantáneo, o hay una pérdida de información mínima, ¿no? Para que en el momento que hace ese switching, ¿no? En el caso del ejemplo de la gráfica que ustedes tienen ahí, lo que yo tengo básicamente es el provider Edge 1, conectado al P1, luego al P3 y al P4, y en el caso de que el enlace entre P1 y P3 falle, se crea un túnel de bypass, como dice ahí, ¿no? Un túnel de bypass para que el tráfico de P1 se redirija a P2, de P2 a P4 y de P4 regrese a P3. ¿Ya? Entonces hay que crear, en este escenario, si yo le quiero dar alta disponibilidad al túnel de ingeniería de tráfico, hay que crear un túnel principal en el GDEN y un túnel de bypass en el punto de reparación, que es como se llama P1, ¿no? En el caso cuando el tráfico vaya desde desde la izquierda a la derecha, ¿sí? Desde la izquierda a la derecha, el GDEN es PE1, el tailend sería PE3. De la derecha a la izquierda, el PE3 sería el GDEN y el PE1 sería el tailend, ¿ya? De izquierda a derecha, el P1 sería el punto de reparación, que sería el que está monitoreando el enlace entre P1 y P3. Y de regreso, el P3 sería el punto de reparación. Entonces, el túnel principal, ¿dónde lo creamos? Lo creamos en los GDEN. Y el túnel de bypass, ¿dónde lo creamos? Lo creamos en los puntos de reparación. ¿Qué son los puntos de reparación? Son los equipos que tienen el enlace que intentamos monitorear, o que es el enlace que nosotros sabemos que por alguna situación va a tener alguna falla.
Y entonces en esos equipos es donde vamos a crear nuestro túnel de bypass, ¿sí? Entonces ya vamos a ver ahí que aquí sucede algo interesante, ¿no? Cuando creamos un túnel de bypass, el tráfico en el túnel de bypass utiliza dos etiquetas. Una etiqueta señalizada por RSVP y la otra etiqueta también señalizada por RSVP. La primera etiqueta, la del túnel principal. En el ejemplo que estamos viendo ahí, supongamos que se ha creado un túnel entre el router A, el router B, el D y el E, y el router B tiene creado un túnel de bypass, router B, router C, router D. El momento que el enlace entre router B y router D caiga o falle por alguna situación, entraría a trabajar el túnel de bypass. En este túnel de bypass vamos a ver que se señalizan dos etiquetas, ¿no? Una etiqueta que sería la del túnel principal y la otra etiqueta que sería la del túnel del bypass. Entonces ya vamos a ver ahí cuando hagamos el ejemplo, vamos a probar y vamos a ver que así realmente funciona. Bueno, ahí está un pequeño ejemplo de cómo trabajaría de manera normal. Acuérdense que como está creado un túnel de ingeniería, hay una sola etiqueta señalizada por el protocolo RSVP. En el caso de que el enlace falle, todo el tráfico que se redirige por el túnel de bypass va a tener dos etiquetas. Ahora, aquí también recuerden que se hace PHP, ¿no? En este caso, el túnel de bypass sería R2, R6, R7, R3. Entonces, cuando el tráfico discurre entre R2 y R6, vamos a tener dos etiquetas. R6, R7 tendríamos dos etiquetas y R7, R3 tendríamos ya una sola etiqueta porque R7 haría PHP. ¿Ya? Entonces, y luego, claro, ¿no? De R3 para llegar a R9 también haría POP y solamente iría el tráfico final del cliente nada más. En este caso, habrían dos equipos que harían PHP. Un equipo haría PHP en el túnel principal y otro equipo haría PHP en el túnel de bypass. Así es como funciona. Bueno, ahí está la configuración que ya lo vamos a hacer en el escenario. Los escenarios están puestos ahí en el repositorio. Por favor, descargaránse mientras estamos aquí conversando. Está el escenario y también está el archivito de configuración. Sí, sin ningún problema para irlo probando. Hay un poco la configuración que les digo, ¿no? No se olviden aquí que hay que hacer dos cosas. Primero, en el GD hay que crear el túnel principal. Déjenme regresar acá. Y ahí está, ¿no? En el GDEM creo el túnel principal y en el punto de reparación creo el túnel de bypass. O sea que habría que crear aquí dos túneles en dos equipos diferentes. Esto funciona tanto para la configuración o tanto para la protección de enlaces como para la protección de nodos, en los dos sentidos. O sea, tanto para la protección de enlaces como para la protección de nodos debo crear un túnel principal y un túnel de bypass en el equipo que esté haciendo el monitoreo del enlace o del equipo que queremos o que sabemos que vamos a tener algún inconveniente. Entonces, así es como realmente funciona. Bueno, un poco ahí las configuraciones que ya lo vamos a hacer, ¿no? Ya lo vamos a probar ahí en el escenario. De manera similar, hay unos comandos para hacer la verificación. Ahora, claro, ¿no? Como el nombre lo indica, en la protección del enlace, lo que hacemos es supervisar uno o varios enlaces, ¿no? Mientras más enlaces supervisemos, obviamente que vamos a necesitar mayores recursos de computación dentro de los equipos. Ahora, ¿qué pasa si el problema no se da por los enlaces, sino se da por los equipos? Entonces, en el escenario en el que estamos viendo, si el router D falla, prácticamente se cae todo, ¿no? Entonces, ¿qué nos tocaría hacer cuando hagamos o cuando se implementen este tipo de redes? Hay que tomar en cuenta las topologías que me permitirían implementar ya sea el tema de la protección de enlaces como el tema de la protección de equipos o la protección de nodos. Entonces, vean, la topología debería cambiar, ¿no? Porque si el router D cae, en el ejemplo anterior, si el router D cae, ya no hay forma de conectar el router A con el router E por ningún lado, porque como el router D cayó, todas las interfaces estarían deshabilitadas. Entonces, para poder implementar o para poder configurar protección de nodos, deberíamos tener una topología diferente, ¿no? Entonces, algo así como lo que está marcado ahí en la gráfica. Tenemos un túnel principal que va del router A, pasa por el B, sigue al D y luego va al E. En el caso de que el router D falle, debería tomar el otro camino, ¿no? Que del router A vaya al router B, del router B vaya al router C, y de ahí, a través del enrutamiento, llegue al router C. ¿Ya? Entonces, esa sería la única topología, o al menos la topología que nos permitiría poder implementar este tipo de soluciones, ¿ya?
¿Alguna terminología? Los equipos, tanto para la protección de enlaces como para la protección de nodos, ¿no? El equipo que está monitoreando los enlaces o los nodos se conocen como punto de reparación local, ¿ya? El equipo o el nodo donde termina el túnel de bypass se conoce como punto de mezcla, ¿o no? O punto de fusión, eso es lo que traduce merge, punto de fusión. Ahí se fusiona tanto el túnel principal como el túnel de backup. ¿Sí? Este punto de fusión se utiliza tanto para la protección de enlaces como para la protección, de nodos como tal. Ya bueno, hay un poco la configuración. La configuración realmente es exactamente o es casi la misma que la de la protección de enlaces, solamente con la diferencia que hay que indicar que lo que vamos a proteger ya no es un enlace específico, sino vamos a proteger el equipo completo. Esa sería la idea fundamental. Ahí, bueno, hay un poco también las capturas en Wireshark. Y el tercer mecanismo de protección es el que protege todo el camino, ¿no? El path protection, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a proteger todo el camino si es que nos regresamos a la gráfica anterior? Digamos que creo un túnel entre Provider Edge 1 y Provider Edge 2. La protección de caminos está monitoreando todo el camino del túnel. En este caso estaría monitoreando un enlace, dos enlaces, tres enlaces y cuatro enlaces, ¿no? Y además estaría monitoreando uno, dos, tres equipos. O sea que protege absolutamente todo. Por eso es que en cuestión de recursos computacionales es el que más consume. Y también, como les dije hace un momento, es el que más cuesta, ¿sí? Por toda la cantidad de recursos que están siendo utilizados para poder monitorear cada uno de los enlaces, ¿ya? Entonces, aquí se debe crear, ya vamos a ver en la configuración, aquí se deben crear dos túneles, un túnel principal y un túnel de backup directamente en el equipo, directamente en el headend, ¿sí? Entonces, como muestra la gráfica, ¿no? Desde el headend, en este caso, en el ejemplo, creo un túnel para conectar Provider Edge 1 con Provider Edge 3. El túnel rojo es el túnel principal, el túnel que está en azul es el túnel de backup. Pero los dos túneles o los dos caminos se crean directamente en el headend. No así como lo vimos hace un momento en protección de enlaces y en protección de nodos. En protección de enlaces y protección de nodos creamos el túnel principal en el headend y el túnel de bypass en el punto de reparación local. Aquí en la protección de caminos creamos los dos túneles, dos o más, ¿no? Porque yo puedo crear dos o más caminos sin ningún problema. Si el primero falla, entraría a trabajar el segundo. Si el segundo falla, entraría a trabajar un tercero. Claro, mientras más posibilidades de alta disponibilidad haya, obviamente que será mucho más costoso, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pequeña introducción sobre la protección de los túneles de ingeniería de tráfico. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a probar, vamos a ver que lo que dice la teoría funciona. Para eso yo les he compartido este escenario que ustedes tienen ahí en el repositorio. Están solamente utilizando ese equipo Cisco para hacer mucho más rápido la configuración y además que el consumo sea mínimo. Entonces voy a encender aquí los equipos. Y queremos probar en este escenario, vamos a probar los tres mecanismos de protección, ¿no? Entonces, el primero, la protección de enlaces para proteger el túnel que conecta la máquina Ubuntu 1 con la máquina Ubuntu 2, ¿sí? Ubuntu 1 es el equipo que está conectado al Customer Edge 1, Ubuntu 2 es el equipo que está conectado a Customer Edge 2. Entonces, están definidos, están ahí claramente definidos cuáles son los caminos, tanto del túnel principal como del túnel de bypass. Entonces, del túnel primario, P1, de P1 viene a P2, de P2 viene a P4 y de P4 viene a P7. Ese sería mi túnel principal. ¿Qué enlace vamos a monitorear? El enlace entre P2 y P4. O sea que en este caso P2 viene a ser un punto de reparación local. P2 es el punto de reparación local y P4 sería el punto de fusión, ¿no? Aquí es donde se van a conectar el túnel principal con el túnel de bypass. El túnel de bypass sería de P2, me conecto a P5, de P5 me conecto a P8 y de P8 regreso a P4. Por eso hablamos de punto de fusión, ¿no? Si se dan cuenta, tanto en el túnel principal como en el túnel de bypass hay un punto en común que es el P4. Entonces, el P4 sería el punto
el punto de fusión en el tráfico desde P1 hasta P7. En el tráfico de regreso de P7 hasta P1, el punto de fusión debería ser P2 y el punto de reparación local debería ser P4, ¿no? Que es el equipo que está monitoreando el enlace entre P2 y P4. Entonces, ese sería, ya vamos a probar eso, ¿no? Hemos definido un túnel de 300 kilobits, o de 3000 kilobits o de 3 megas. Y para el segundo caso, vamos a hacer en cambio una protección de nodos. En este caso, vamos a protegerle al nodo P10. Igual, está creado para la comunicación del PC2, que es el que está conectado al Customer Edge 4, el PC2 con el Ubuntu 3. Se crea un túnel, el túnel primario, P1, de P1 a P9, de P9 a P10, de P10 a P12 y de P12 a P7. Y asumimos que este es del equipo que en algún momento puede darnos algún problema, alguna falla. Entonces vamos a proteger este nodo. En el caso de que el equipo falle, el túnel de bypass sería a partir de P9 pasaría a P11 y de P11 se iría a P12. Y de P12 obviamente ya llegaría hacia P7 sin ningún problema. Ya, entonces, en ese caso vamos a implementar protección de nodos. Y al final vamos a hacer una protección de caminos para la comunicación del PC1, que es el que está conectado al Customer Edge 3, con el Ubuntu 2, que es el que está conectado al Customer Edge 2. Vamos a crear dos túneles, ¿no? El primer túnel principal y el segundo túnel de backup. Si se dan cuenta, en los otros dos mecanismos hay un túnel de bypass, ¿ya? Y en el tercer mecanismo, lo que hay es un túnel de backup en el mismo GDEN. Si se dan cuenta, desde P6 creamos un túnel principal y el mismo túnel, desde el mismo P6 crearíamos un túnel de backup para la ida. Y para el regreso, desde P7 crearíamos un túnel principal para llegar a P6 y de P7 también crearíamos un túnel de backup para llegar a P6. ¿Ya? Entonces, así es como normalmente funciona. Ya, voy a ir copiando ya las configuraciones. Ustedes tienen ahí en el archivito. El archivito está toda la configuración. Déjenme solamente abrir. Está por aquí. Ya, ahí está. Ahí está la configuración de cada uno de los equipos. Entonces, primero voy a configurarles a los clientes. Ahí está el cliente. Voy a poner que no aquí para que me dé prompt. En el cliente solamente está configurada una ruta por defecto, no hay nada más. Acuérdense que ellos, del lado ya del cliente, ellos no conocen para nada el tema de MPLS. Entonces, vayamos creando la configuración. No hace falta nada más, solamente ir copiando la configuración en los clientes. Entonces, ahí está la configuración del Customer Edge 2. Vamos a copiar todo esto. Lo voy a copiar. Por acá está el Customer Edge 2. Acuérdense que ahí solamente lo que hemos hecho es configurar las interfaces y crear una ruta por defecto, nada más. Entonces, botón derecho, pegar. Ah, se fue. A ver. Me equivoqué. Botón derecho, pegar. Ahí está. Aquí no hay que hacer absolutamente nada más, así es que le voy a cerrar. Luego está el Customer Edge 3. Vamos a poner que no hasta que me dé el prompt. Vamos a copiar la configuración del Customer Edge 3 de manera similar, ¿no? Configurando las interfaces y creada una ruta por defecto, nada más. Entonces vengo aquí a la consola. Ya, ahí está. Listo. Y el Customer Edge 4, que es el que está aquí en la parte inferior. Ahí está, el Customer Edge 4. Vamos a decirle que no. Copiemos la configuración del Customer Edge. Ahí estamos. Copiemos. Buscamos de aquí el prompt. Pegar. Ya. Listo, nada más. En esta partecita nada más. Y luego viene ya la configuración de los equipos de la red del proveedor. Veamos cuánto está consumiendo de recursos. El consumo es mínimo, ¿no? Estamos hablando apenas de un 6-7% del CPU y de 3 gigas más o menos de memoria RAM de todos estos equipos. Entonces, por eso también este escenario ya lo hicimos solamente con equipamiento Cisco porque es el que menos consume. Bueno, entonces vamos a ir configurando los equipos de la parte de la red interna. Ya, entonces este es el P1. Vamos a copiar aquí la configuración del P1. Está la configuración básica, ¿no? La configuración de las interfaces, protocolo de enrutamiento. Está levantado
está levantado el plano de datos de MPLS, está configurado el EDP y está activado el soporte de ingeniería de tráfico en las interfaces y en el protocolo de enrutamiento. ¿Ya? Ahora estamos reservando 9 megas de los 10 megas para los túneles de ingeniería. Nada más. Entonces, esa configuración, acuérdense, esa configuración es común para el resto de los equipos. Entonces, P1 ya está. Vamos a P2. Activemos, levantemos la consola de P2. Ahí está. Entonces, copiemos toda la configuración de P2. Igualito, ¿no? Como está en los equipos anteriores. Configuradas las direcciones IP, levantado el protocolo de enrutamiento, activado el plano de datos de MPLS y el soporte de ingeniería de tráfico en el equipo. Acuérdense que el soporte de ingeniería se tiene que activar en las interfaces y además en el protocolo de enrutamiento. Igualito. Luego viene la configuración de P3. P3 está por acá. Digámosle que no. Eso ahí. Copiemos la configuración de P3 igualito. Vamos a copiar. Que nos dé prompt y pegar. Listo. Luego está la configuración de P5. Igualito. P5, que sería este de aquí, ¿no? Ahí está. Veamos que nos dé prompt. P5. Ya. Luego en el archivo está la configuración de P8. Vamos a copiar P8. ¿Dónde está P8 aquí? Este es del equipo P8. Esperemos que nos dé prompt. P8. Y ahí está. Luego en el archivo de configuración está P4. Ahí tienen solamente para que copien y peguen nada más. Y después para los túneles y para los mecanismos de protección, ahí está. Detallado qué es lo que hay que hacer. P4 no. P4. P4 está aquí. Accedamos al prompt. Ya. Peguemos. Ya está listo P4. Veamos en el archivo de configuración cuál viene después. P7. P7. Copiemos. P7 está aquí. P7. Copiamos, ¿no? Sí. P7. Luego está la configuración de P6. En el mismo sentido, P6 que está por acá. Le ponemos no. Ya, P6. Y luego debe estar la de P9, 10 y 11 y 12. Debe estar. Sí, ahí está P9. Vamos a ponerle P9. Tenemos que nos dé el prompt. Ahí estamos, P9. P10, ya terminamos.
Nos falta solamente 2 equipos nomás. P10. Por aquí está P10. P10. Luego está el P11. Copiamos de una vez. P11, que sería este equipo. Y finalmente P12, que es el que está acá. Veamos, P12, ahí está. P12. Y ahí una vez que tenemos eso, ahí sí podemos ya. Ah, ya tenemos listo, ¿no? Ahí estaría listo nuestro plano de datos de MPLS y el soporte de ingeniería de tráfico. Entonces, solamente para probar, ahí están, vean todas las adyacencias de LDP. Voy a hacer un do show MPLS forwarding table para ver que ahí están todos los prefijos, las etiquetas. Recuerden que esto fue señalizado por LDP. Estas son las etiquetas que se utilizarían si es que no inyectaríamos el tráfico dentro del túnel de ingeniería. Ya. Entonces, una vez que ya tenemos listo eso, vamos a ir implementando cada una de las soluciones de protección. El primero, o la primera que ya habíamos comentado, la protección de enlace. Entonces, para resolver este problema, ¿no? El tráfico del Ubuntu 1 al Ubuntu 2 toma este camino principal, P1, P2, P4, P7, y si es que el enlace entre P2 y P4 falla, se crea un túnel de bypass, P2, P5, P5, P8, P8 hasta el punto de fusión P4 y regresa y tomaría el tráfico hasta P7. Y así lo vamos a hacer. Entonces, en la primera parte exactamente lo mismo. Está creado nuestro explicit path. Vamos a ir copiando esto en el equipo. Ahí está el explicit path. Que el explicit path lo que será básicamente viene a la 112, luego viene a la 115 y llega a la 118, que es lo que está aquí. 112, 115 y 118. Luego hay que crear el túnel de ingeniería de tráfico. Y si se dan cuenta, la única instrucción que se añade a lo que habíamos hecho anteriormente es esta que estoy marcando ahí, ¿no? Estoy diciendo que el túnel de ingeniería de tráfico de MPLS va a tener la característica de phase route, ¿ya? Y que además el ancho de banda del túnel principal, en este caso a los 3 megas, va a estar protegido. ¿Eso qué significa? Que si es que el túnel de bypass no tiene la capacidad de enviar 3 megas, automáticamente el túnel principal también se va a poner en estado down. De esa manera garantizamos que el tráfico se pase solamente cuando haya ancho de banda disponible tanto en el túnel principal como en el túnel de bypass. Entonces voy a copiar esta partecita aquí en el stop. Vean, ahí ya se prendió el túnel, está en modo up. O sea, ya se señalizó, ¿no? Ya se deben haber enviado en todo el camino. Acuérdense que esto funciona con los mensajes PAD y REST del protocolo RSVP. Entonces, en todo el camino ya se señalizó y entonces está operativo. ¿Qué más? Hay que inyectar tráfico sobre el túnel. Para eso voy a crear ahora, para el ejemplo, voy a crear solamente una ruta estática. Ahí está la ruta estática que voy a utilizar. Ya, entonces vengo aquí al P1 y vamos a pegar esto. Ahí tengo ya creado mi ruta estática. Ya. Entonces, hasta ahora no hemos hecho nada más que crear nuestro túnel principal en el head-end. Lo que nos tocaría ahora es crear el túnel de bypass en el punto de reparación, que en este caso es de este equipo P2. Ahí está la configuración del punto de reparación local, no PLR es como se denomina, como se utiliza en terminología de phase route, punto de reparación local. Entonces, ¿qué necesitamos? Que si por alguna situación este enlace se cae, P2 pase el tráfico al 10.10.1.3, luego vaya al 10.999 y luego llegue al 10.1.1.5. Pues que eso es lo que está aquí en el explicit path. Ahí está el explicit path en el equipo P2. Acordaránse que esto es en el punto de reparación local. Aquí en el P2. Entonces vamos a abrir la consola del P2. Y ahí vamos a crear nuestro explicit path.
Ahí está creado el explicit path. Habrá que crear una interfaz de túnel, ahí está. Con la única instrucción adicional, esta de backup, ¿no? Backup del ancho de banda, ¿sí? Como en el túnel principal podría llegar hasta 3 megas, estamos aquí indicando que el ancho de banda que se va a proteger o que va a estar como backup también va a ser de 3 megas. Entonces voy a crear aquí la interfaz del túnel. Acuérdense que esta es la interfaz de túnel de backup. Entonces voy a pegar aquí, ya, ahí está. Y hay que monitorear la interfaz que sabemos que podría llegar a tener inconvenientes. En este caso, la interfaz de 0.2. Pues, ¿cómo lo hacemos? Esta es la instrucción. Nos vamos a la interfaz y le decimos que si por alguna situación falla esta interfaz, el tráfico que tenía que pasar por esa interfaz se reenvíe al túnel 2. ¿Y cuál es el túnel 2? El túnel 2 es el túnel de bypass, ¿no? Que está remarcado ahí en esa línea azul. Ese sería el túnel de bypass. De hecho, el túnel 2 ya se prendió y le ponemos para que se monitoree. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vean, lo que sucedió es que se levanta una sesión de BFD. De hecho, de BFD y de CISLO, que son protocolos que nos están monitorizando cierta información del equipo con el plano de datos de MPLS. Entonces ya se creó, ¿no? Ya está creado, listo. Allá tendríamos protegido nuestro camino. Pero claro, como queremos hacer túneles simétricos, el camino de ida debería ser exactamente el camino de vuelta. Entonces, en P7 también voy a crear un túnel para regresar el tráfico. Y es lo que está aquí, ¿no? Ahí está, vean, igualito. Por eso les decía que el archivo de configuración está totalmente documentado para que si lo toman más adelante puedan ir entendiendo lo que estamos haciendo. El camino explícito se va a la dirección 5, luego a la 2 y luego a la 1, ¿no? Que sería este, ¿no? 5, 2 y 1. En el equipo P7, acordaránse que ahora estamos configurando el túnel de regreso. Ahora P7 se convierte en el heading. Entonces voy a copiar ahí está el explicit path. Debo crear una interfaz de túnel, igualito como hicimos en P1, con la diferencia, con la única instrucción añadida adicional a lo que ya sabemos del túnel, de la interfaz de túnel, que va a estar o se va a activar esta característica del falle route. En el caso de que el enlace falle, se va a pasar el tráfico por el enlace de bypass. Entonces ahí tenemos, ya se prendió la interfaz del túnel. Y lo que vamos a hacer es vamos a inyectar el tráfico, ¿no? A través de una ruta estática. Entonces ahí está. Me vengo aquí al P7 y vamos a pegar ahí. Listo, ahí tenemos, listo. Ahora, ¿qué nos tocaría? Configurar en el P4, ¿no? En el punto de reparación local desde el punto de vista del P7. Acuérdense que el P4 es el punto de reparación local desde el punto de vista de P7. Ya, entonces, igualito, ¿no? Ahí está. En la configuración, ahí está. P4 ahora es punto de reparación local. Está creado el explicit path. Vamos a crear ahí el explicit path. Listo. Luego está creada la interfaz de túnel de bypass. Vamos a copiarle. Y luego, finalmente, monitoreamos la interfaz desde el punto de vista de P4, que es la que me conectaría hacia P2 y que sabemos que es parte del enlace que queremos proteger. En este caso, también la interfaz de 0.2. Entonces, vamos a copiar aquí la interfaz de 0.2. Bonito. Vengo para acá. Esto es en el P4, ¿no? Acordarán eso. Y acuérdense que aquí lo que pasó o lo que va a pasar es que se va a crear una sesión de BFD. Ahí está creada una sesión de BFD para el protocolo RSVP. En el momento que no detecte. Y claro, como se dan cuenta, nosotros no hemos configurado absolutamente ningún parámetro de BFD. Entonces, se configura con los parámetros, con los valores mínimos para que el tiempo de reacción sea lo más corto posible. La teoría habla de valores cercanos a 50 milisegundos. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos listo. Ahí ya tenemos configuradito nuestro enlace. Deberíamos verificar. Vamos a configurarle a esta, porque el tráfico es del Ubuntu 1 al Ubuntu 2, ¿no? Entonces, el Ubuntu 1 es de este equipo. Veamos ahí.
Configuremos la dirección y config th0. Es la red 172.20.20, ¿no? Entonces 172.20.20.90, pongamos, /24, y creemos y configuremos la ruta por defecto, ¿no? Route default GW 172.20.20. Listo, ahí tenemos. Listo nuestro. Ya. Voy a configurarle al Ubuntu 2, aunque realmente no haría falta con que llegue a esta interfaz, suficiente, pero vamos a configurar el Ubuntu 2. Sin problema. Entonces, terminal. El Ubuntu 2 está en la 2030, ¿no? Entonces, zip config, eth0, 172.20.30, 90, pongamos, es las 24. La ruta por defecto, roadadb, default, GW, 172.20.31. Ya, ahí tenemos listo. Le voy a hacer el resto, ya no me sirve. Voy a hacer un pin desde el Ubuntu 1 al otro lado, ¿no? Le voy a hacer un pin. Ya, entonces, pin a 172.20.30.90 era al otro lado, ¿no? Ahí está pasando el tráfico. Si le hago un MTR o un trace, MTR, veamos. Debería estar tomando la ruta que ya sabemos, ¿no? Y que sería, se va a la red interna 2, luego a la 8 y la 25. Ahí está la 2, la 8 y la 25. O sea que está yéndose. Sí, de hecho aquí vamos a hacer un pin ahí. Y capturemos el tráfico aquí en el enlace. Que deberíamos tener el tráfico con una etiqueta, ¿no? Ahí está el ICMP. Pero la diferencia es que esa etiqueta está siendo señalizada por RSVP. Ahí está el request y el replay. Ahí está bien. Sí, vamos a parar la captura. Nada más, ahí nomás. Y ahí está el request con una etiqueta. Vean, ahí está la etiqueta 44, que es la del túnel principal, ¿no? Sí, tanto para el request como para el replay está la etiqueta 44. Entonces, cuando el enlace falle, esta etiqueta 44 tiene que encapsularse o tiene que añadirse otra etiqueta. Y entonces vamos a dejarle ahí. -C, le voy a poner -C 70, 80 vamos a poner, ¿no? Para que envíe 80 mensajes. Y lo que voy a hacer es voy a simular, bueno, primero voy a detener la captura ahí. Stop. Y ahora voy a capturar aquí. Aquí voy a capturar. Start. Ya, ahí voy a capturar. Y le vamos a poner ahí el filtro de ICMP. ICMP, ahí está. Todavía no pasa ningún tráfico porque todo se está yendo por arriba, ¿no? Entonces voy a simular que la interfaz de 02 del P2 y la interfaz 02 del P4 se cae. Veamos en qué número estamos. 40 mensajes se han enviado. Entonces me vengo al P2, a la interfaz de 02 y le digo shutdown. Y luego me vengo acá al P4, a la interfaz de 02, le digo shutdown. Ya. Le apagué a la interfaz, ¿no? Para que veamos. Entonces, el momento que le apago es como que esto se cayó. Entonces, la sesión de BFD debería haber reaccionado. Veamos si sigue enviando mensajes. Ahí se están enviando los mensajes. Y veamos cuántos mensajes se perdieron. En ese switching, ¿no? Probablemente unos 4 o 5 deben haberse perdido en el momento que está. De hecho, se han perdido 6. Vean, envié 80 y se recibieron 74. Se perdió un 7.5 de paquetes perdidos. Porque, claro, primero me fui a esta interfaz y le apagué, y luego fui a la otra interfaz y la apagué. En esos segunditos, ahí se perdieron esos mensajes. En la vida real esto es casi que instantáneo, ¿no? Se cae la interfaz y obviamente ya deja de trabajar. Entonces, en ese momento debe haber seguido tráfico ya por el otro lado. Ven, ahí está. Sí. Si es que aquí vuelvo a hacer un MTR desde el Ubuntu 1. Voy a hacer un MTR. Y ahora debería estar tomando el otro camino, ¿no? Vean, 2, 5, 6, 9 y 25. Veamos. Entonces, 2, 5, 6, 9 y 25. Que es la nueva ruta que está tomando, ¿no? O sea, ya se está yendo el tráfico por el túnel de bypass. ¿Sí? Entonces, para protegerse, se fue por el túnel de bypass.
Y la teoría dice que en este segmento deberíamos tener dos etiquetas, una etiqueta del túnel principal y una etiqueta del túnel de bypass. Entonces veamos ahí por acá arriba. Los mensajes dice MP. Creo que todavía se está, no, ya no hay más MTRs. Enviemos nuevamente unos pings ahí. Enviemos ahora un ping. 10 nada más. Ya, ahí sí se está capturando ya solamente el tráfico de ICMP. Se envían 8, 9 y 10. Ya, entonces voy a analizar un request. Ahí está. Vean, ahora ya tengo dos etiquetas. La etiqueta 44 que vimos hace un rato, que es la del túnel principal, y la etiqueta 43, que esta es la del túnel de bypass. En el request, en el replay, solamente hay una etiqueta. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el regreso, este equipo está haciendo PHP. Está sacando la etiqueta del túnel de bypass. Pero si es que yo capturara aquí, voy a capturarle aquí, ¿no? Capturémosle aquí. Vamos a capturarle ahí. Ahí van a ver que, como en ninguno de los equipos, ahí va a ser PHP. Entonces vamos a ver que tanto en el camino en el tráfico de ida como en el de regreso, vamos a tener dos etiquetas. Ya estamos enviando unos mensajitos de ICMP. Va por el 8, 9 y 10. Ya, 10 nada más. Y analicemos con Watcher. Entonces aquí está el request. Igualito, vean. Esta etiqueta es la etiqueta interna, la del túnel principal, y esta es la etiqueta del túnel de bypass. En este caso 45 para el request. Y en el replay, este 44 es la etiqueta del túnel principal, y esta etiqueta es la del túnel de bypass. En este caso, vean, justo por coincidencia, las dos etiquetas son 44. ¿Por qué pasa eso? Porque acuérdense que las etiquetas tienen una significancia local. Las etiquetas de MPLS normalmente, aunque se podrían configurar, pero normalmente no tienen un ámbito de funcionamiento global. ¿Ya? Entonces, mostrado ahí. Está listo esta partecita. Le vamos a dejar al P2 y al P4 como estaba. No shutdown. Se prenda la interfaz, ahí ya. Y no shutdown. Entonces, en este momento ya se prendió las. Y si aquí vuelvo a hacer desde el Ubuntu un MTR, debería otra vez irse. No, esperemos que se está señalizando, porque todavía se está yendo por el otro túnel, ¿no? Ven, ahí está. Esperemos que se señalice. Todavía no. El tráfico sí está pasando ya sin problema, pero debería irse por el túnel principal, ¿no? Veamos. Vamos ahí. Todavía no. Veamos si prendimos, ¿no? P2 está prendido, no shutdown. Y en el P4, no shutdown, ¿sí? O sea, este enlace ya está otra vez prendido. Pero veamos. Se está enviando tráfico entre los clientes y ahora sí, ya, ahí está. Se está yendo por 2, 8 y 25, ¿no? Ahí está. La red 2, la 8, la 2, la 8 y la 25. Ya. Entonces ahí ya tenemos listo operativo nuestro túnel. Listo, ahora, número 1 resuelto. Vamos con la siguiente partecita. La siguiente parte ahora es proteger este equipo, ¿no? Proteger este nodo de. Voy a parar estas capturas nada más. Que vean que la configuración es exactamente la misma. De manera similar, el túnel se va a crear desde P1 hasta P7, siguiendo esta ruta, ¿no? El túnel principal es P1, P9, P10, P12 y P7. Y el túnel de bypass, también llamado NN-hop, así se llama, ¿no? En protección de enlaces se llama túnel de bypass, es el término que normalmente se utiliza. En protección de nodos se llama túnel NN-hop, ¿sí? Next hop, o sea, el doble siguiente salto sería la traducción. Pero es terminología nada más. Sigue siendo un túnel de backup. Entonces, del túnel de backup, si el nodo P10 falla, el túnel debería ser de P9 pasa a P11 y de P11 pasa a P12 y por P12 llega hasta P7. Y ahí se resuelve el problema. Entonces, vamos otra vez. Vámonos aquí. En P2 ya no tengo que configurar nada en P2. Esto le voy a cerrar. Solamente en
en P4, sí, en P1 y P7, ¿no? Entonces en P1 voy a crear el túnel principal yéndome por este lado, y en P7 igualito. Y aquí en P9 y en P12 crearía el túnel de bypass llamado túnel NN-Hop en el tema de protección de nodos. Ya, entonces ahí está la configuración. Ahí igualito, ¿no? Como les había dicho, está ya documentadito el archivo para que lo hagamos sin ningún problema. Ahí está protección de nodos. Se crea un túnel desde P1 hasta P7 siguiendo esa ruta de tráfico. La configuración se hace en el GDEN. Lo primero que hay que hacer es crear nuestro explicit path. Entonces, de aquí viene al 511, 522, 544 y llega al 10118. Entonces, vámonos al P1. Configuremos eso. Ya. Peguemos, ahí está. Ya. Luego creamos la interfaz del túnel. Aquí lo único que cambia a lo que ya sabíamos son estas dos instrucciones. La primera ya me dice, ¿no?, que vamos a hacer un fuzzy route para protección de nodos, y la segunda es una instrucción que se tiene que configurar cuando hacemos protección de nodos y es un registro de la ruta. ¿Sí? Entonces, dentro de la interfaz se va haciendo un registro de la ruta. Esas son las dos instrucciones que tenemos que poner. Entonces le ponemos aquí, vamos otra vez al P1. Si es que hay ancho de banda, se debe señalizar. El túnel ya se señalizó, ahí está. El túnel se acaba de señalizar. Y vamos a hacer el reenvío del tráfico a través de una ruta estática, ¿no?, utilizando como dirección de siguiente salto esa interfaz del túnel. Ahí está. Listo. Ahí está creado nuestro túnel principal en el GDEN. Luego voy a crear en el punto de reparación, que en este caso es el P9, ¿no? Porque el P9 es el que va a estar monitoreando si el P10 falla o si trabajó o dejó de funcionar. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Vamos ahí. Entonces, hay que crear igualito, ¿no? Si es que este equipo falla, debe pasar al 533, luego al 544. Y con eso ya llega al otro lado. Entonces ahí está, ¿no? El explicit path 533, 544. Vamos a copiar. ¿Dónde lo creamos? En el P9, que en este caso ahora el P9 es el punto de reparación. Listo, ahí está. Ya, ¿qué más? Creo la interfaz de túnel, igualito. Una interfaz de túnel que hace referencia al explicit path que acabamos de crear. Ya. Voy a crear en P9. Vengo acá. Ahí está. Y después voy a monitorear la interfaz que me permite conectarme hacia el nodo que quiero proteger. En este caso sería la interfaz de 0.1, ¿no? Ahí está. Entonces en el E01 voy a estar monitoreando si por alguna situación ya no logro llegar a este equipo, que utilice el túnel de backup. Y aquí me dicen, ¿no? Si se dan cuenta, el comando es exactamente el mismo que usamos hace un rato. Esta interfaz tiene un túnel de backup, que es la interfaz de túnel 3. Entonces, si aquí ya no logra llegar acá, la interfaz de túnel 3 dice venga por acá. Y ahí se va el tráfico sin ningún problema. Y ya sabemos que lo que va a pasar es que se va a crear una sesión de BFD. Ahí está, igualito. Por eso es que les decía que tanto la protección de enlaces como protección de nodos la configuración es casi la misma. La diferencia es que ahora voy a monitorizar todos mis enlaces que sean parte del equipo. Entonces, está claro que será mayor consumo de recursos computacionales, ¿no? Lo mismo como es un túnel simétrico, vamos a crear desde el otro lado, desde el P7. Entonces vengo al P7. Vamos a crear en el P7. Igualito, ¿no? El túnel de regreso. A pegar, ya está creado el explicit path. La interfaz del túnel con las dos instrucciones que ya dijimos, ¿no? El fuzzy route con el node protect y el registro de la ruta del túnel de ingeniería. Entonces, vamos ahí. Copiemos, peguemos, ahí está. Se debe prender la interfaz del túnel, ya se prendió, ahí está. Automáticamente se prendió. Acuérdense que se prende la interfaz porque se señalizó. Los mensajes PAD y REST se señalizaron sin ningún problema. Entonces ahí está, operativo. Y vamos a generar nuestra
Vamos a inyectar, vamos a hacer un steering del tráfico, que es como se denomina, inyectando tráfico dentro del túnel. Para eso, ahora vamos a crear una ruta estática. Listo, ahí está creada. Desde P7 para llegar a P1, por este lado, el punto de reparación sería P12, ¿no? Porque P12 está conectado al nodo que queremos proteger. Entonces, la siguiente configuración sería en P12. Vámonos a P12. Y ahí está P12, y ahí está la configuración de P12. Aquí me lo está indicando, ¿no? Este es el explicit path. Si el enlace con el P10 falla, ya saben que tenemos que tomar el otro camino. Ya está creada la interfaz de túnel. Igualito. Con interfaz de túnel, peguemos. Y hay que monitorear la interfaz de conexión hacia el P10, que en este caso sería la E00. Igualito, ahí está. El P12. Y ahí tenemos. Y ahí se debe levantar la sesión de BFD. Correcto, ya se levantó la sesión de BFD. Entonces ya el equipo ya está operativo. Permítame un ratito que me envió un mensaje la directora. Ya, listo. Entonces, ¿qué nos tocaría? Era para PC2, que es de este equipo, ¿no? Y el Ubuntu 3, configuremos el Ubuntu 3. Entonces, vamos a configurar el Ubuntu 3. Terminal. Y config. ETH0, 172, 20, 35, 90. Vamos. La ruta por defecto, road ADD, default, GW, 172, 20, 35, 1. Ahí está. Ahí ya tenemos configurado. Nos tocaría configurar el PC2, que sería este. Esto es mucho más fácil de configurarle. IP 172, 20, 70, 90. 90 es la 24 y espacio y el gateway, ¿no? 172, 20, 71. Ya, entonces deberíamos poder hacer un ping a 172, 20, 35, 90. Está haciendo ping. Y ya vamos a ver por dónde se va. Debería estar siguiendo, según el túnel principal, debería venir a la 40, 41, 42 y 45. Sí debería ser, ¿no? Entonces hagamos un trace. Y ahí está, ¿no? Viene a la 40, 41, 42, 45. ¿Ya? Entonces le voy a capturar. Aquí le voy a capturar. Capturemos aquí el tráfico. Para ver exactamente lo mismo, ¿no? Que vimos hace un ratito en la protección de enlaces. Ahorita voy a capturar por aquí ICMP. ¿Ya? Entonces, le voy a dejar haciendo un ping sostenido desde el PC2 al otro lado. Menos T. Ahí está. La ping. Menos T. Ahí está. Entonces está pasando el tráfico de esta manera, ¿no? Entonces tenemos que apagar esta interfaz de 0.1, estas dos interfaces en el P10, las dos interfaces en el P10. Me voy al P10, vamos al P10. Y apaguemos las dos interfaces. Para simular eso, ¿no? Para hacer la simulación de que el equipo se cayó. Entonces interface range E00, E01 y aquí shutdown. Ya. Y en el P9 en la E01. Entonces en el P9 interface de 01 shutdown. Y en el P12 la E00. En el P12 interface de 00 shutdown. Ya, entonces ahí P9 y P12. Y ahí están, ¿no? Las sesiones de BFD ya se cayeron. Veamos desde el PC2. Sigue pasándose tráfico. Ahí está. Vamos a dejarle hasta 60 a ver. Listo, ahí está. Veamos cuántas. Aquí se perdieron unos mensajitos mientras estaba haciendo la caída, ¿no? 2, 4, 6, 8, 9 mensajes.
Pero claro, es porque me tuve que conectar a este equipo, a desconectar estas dos interfaces y este tipo de cosas. Lo importante es saber si ya está tomando el otro camino. Entonces, que debería ser 40, 43, 44 y 45. Vámonos de aquí al PC2 y hagamos un trace. Ahí está, ¿no? Ahí está, vean, 40, 43, 44, 45. O sea que está ya está yéndose por la ruta, por el túnel de bypass llamado NNH Hub. Ya, entonces veamos, analicemos. Y aquí debe estar pasando exactamente lo mismo, ¿no? El request debe tener dos etiquetas, ahí está, ven las dos etiquetas. Y el replay debería tener una sola etiqueta, porque ya se hizo PHP, ¿no? Al regresar este equipo ya hizo PHP. Entonces ahí tenemos listo ya nuestra segunda técnica. Y en la tercera, lo que hay que hacer en la tercera es dentro tanto del P6 como del P7, aquí se crea en el P6 y el resto ya no me hace falta. Voy a cerrar esto de aquí. En el P1 ya no hay que hacer nada. En el P12 tampoco. Bueno, pero dejémosle a los equipos prendidos, ¿no? No shoot down. No shoot. Ahí está. No shoot down. En el P12, en el P10, las dos interfaces que le apagamos, que se prendan. No shoot down. Ya. Y en el P9, ¿no? En el P9 también que se apagó. No shoot down. No shoot down. Listo, ahí tenemos. Vamos a... Ya, creo que ahí tenemos ya operativa nuestro escenario. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a configurar en el... Esto es el P7. Ahí sí está bien. Y el P6, ¿no? En el P6 deberíamos hacer la configuración. Ya. Entonces, ahí está la configuración. Lo mismo. Se hace... Pero aquí recuerden que la configuración se hace solamente desde el headend. Ahí se crea el explicit path para el túnel, para el camino principal y el explicit path para el camino de backup. Entonces ahí están creados los dos caminos. Dos o más, ¿no? Ya depende de cómo se quiere implementar. En este caso hemos creado dos, pero podrían ser más de dos. Monetariamente sería también más costoso, ¿no? Porque ya no tendría un solo camino de backup, sino varios caminos de backup. Pero ya depende de lo que el cliente necesite. Y luego ahí está la configuración de la interfaz, igualito. Lo único que cambia es la última línea, ¿no? Estamos aquí diciendo que está protegido el camino explícito 1 con opción 1. Está protegido con este nuevo camino, ¿no? O sea, si este explicit path falla, este camino está protegido con este otro explicit path. Entonces, solamente esa la configuración. Entonces, vamos a... No hay que crear dos interfaces de túnel, se crea una sola. Solamente que en esa tiene dos caminos. Y de hecho ya se prendió, ¿no? Ahí está, ya se puso en mapa. Ahí está en mapa. Y vamos a inyectar el tráfico en el túnel a través de una ruta estática. Copiamos esto. Ahí está. Y lo mismo en P7, ¿no? En P7 sería exactamente lo mismo. Ahí está la configuración de P7, los dos explicit path. P7 que está por acá. Están creados los dos explicit path. Ahí está la interfaz del túnel creado. Yep. Y la ruta estática, ¿no? Para inyectar tráfico sobre ese. Ya, listo, ahí tenemos. Entonces lo que nos quedaría es, y de ahí ya no hay nada más, ¿no? De hecho, en el archivo de configuración no hay nada más. Lo que nos quedaría es probar, ¿no? El camino de protección era para el PC1, que sería este equipo. Vamos a ponerle una dirección. IP 172.20.40.90.24. Ah, me faltó el gateway. Vamos a escribir espacio 172.20.41. Ahí está. El Ubuntu 2 ya está configurado, así es que ya solamente deberíamos probar que haga ping a
172, 20, 35, 90 era el del otro, ¿no? Ahí está. Ah, no está haciendo. Veamos qué pasó. Veamos si hago ping al 2041. ¿Sí? ¿Y en dónde está quedando? Le dice destino inalcanzable, que me está respondiendo el 245, que es de este equipo de aquí. Veamos. En el P6. No, es que estoy mal. No es al Ubuntu 3, es al Ubuntu 2, al 30 es. Claro, ahí está mal. Que la ruta que está creada en el P6 es a la 30, no a la 35. Por eso me está dando ese error de destino inalcanzable. Entonces aquí no es a la 35, sino es a la 3090. Ahí está pasando a la 3090. Si le hago un trace, debería tomar el camino, veamos, se va a la 16, 3, 4, 25. 16, 3, 4, 25, que es el principal. Y si falla alguno de los enlaces, debería irse a la 17, de ahí aquí a P2, 17, 2, del P2 al P5, al 5, luego al 8 y así, ¿no? Entonces veamos. Voy a hacer que este camino entre el P3 y el P2, hablamos del P3 y el P2. La interfaz es 00 del P3. Enable, configure terminal. Interface de 00. Esa es que se apague, ¿no? Ya le apagué esa shutdown. Y también la del P3, la E00 del P3. Estoy causando problemas de shutdown. Ya ahí se cayeron los dos enlaces. Se cayó este enlace, así es que ahora debería irse por el otro lado, no así venir por este lado de acá. Entonces, ¿dónde vamos a hacer? Desde el PC1 era, ¿no? Sí, desde el PC1. Vamos a hacer un ping. Está llegando, ahí está nuevamente. Está llegando sin problema. Y hagamos un trace y ahí está tomando un nuevo camino, ¿no? Vean, ahí está 17. 17 viene al 2, al 5, al 6 y al 9. 17, 2, 5, 6, 9 y 25. Y llegó al destino, ¿no? Ahí está. Toda la ruta que se acaba de crear. Entonces ahí ya está. El camino principal cayó y el camino de backup, en la protección de caminos del camino de backup inmediatamente entró a trabajar. ¿Ya? Entonces, voy a enviarles a hacer un trabajo, un deber, un taller sobre esto, un escenario, que va a ser bastante similar a este escenario, ¿no? Bastante similar a este escenario. Probablemente le ponga algún equipo más, uno o dos equipos más, nada más, y crearemos ahí nuestro escenario. Entonces, para que lo hagan, por favor. Bueno, eso. ¿Alguna pregunta? Espero que lo hayan probado y si no, en el tiempito que se vayan dando ahí, por favor, para que prueben, ¿no? Para que revisen. Entonces, si no hay preguntas, voy a dejar de grabar. ¿Todo claro? Chicos, ¿todo claro? ¿Siguen?